De hecho, hemos tenido fines de semana donde hemos vendido lo que se vende por lo general en promedio en época alta, como en diciembre. Wow, Entonces yo le dije a súper. mi esposo, mira, estamos vendiendo el fin de semana lo que por lo general vendemos en la época fuerte, que va a pasar en diciembre. Uno puede decir, bueno, hemos visto una interacción muchísimo más grande en redes sociales, por medio de WhatsApp, porque a veces aunque preguntan horario, eso también me tomaba tiempo, ¿verdad? Entonces, hemos visto una gran interacción, muchísimo, ha crecido muchísimo la interacción. También la gente cuando llega, pues menciona, los vi, los vi, los vi, vine porque los vi, vine porque los vi. Entonces uno dice, bueno, y no todo el mundo lo dice. Muchas personas pueden manifestarlo, pero no todas lo van a decir, ¿verdad? Claro. Pero sabemos que nos están viendo porque la gente lo manifiesta. Ok, porque me estaban ofreciendo cosas que no tenía, que de pronto no sabía que podía tener, porque estaban manejándose en la misma industria gastronómica. Entonces eso me hizo pensar que tenía ya mucho camino recorrido y que eso era una gran ventaja, ¿verdad? Porque no era una agencia que estaba manejando diferentes tipos de negocios, sino que era una agencia especializada en gastronomía. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro testimonio en la cocina que vende. Aquí estoy con Carolina. Ella es dueña y fundadora junto con su esposo del restaurante Mitica. Caro, ¿cómo estás? Hola Julián, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti de verdad por tomarte este espacio. Nosotros siempre sabemos que nuestros clientes están súper ocupados en mil cosas que demanda el restaurante, pero siempre agradecemos también este espacio que nos brindan. Caro, cuéntanos un poco sobre Mi Tica. Cuéntanos el concepto del restaurante, cómo nació un poquito. Empecemos por ahí. Ok, Julián, te cuento. Bueno, mi nombre es Carolina, yo soy colombiana, soy migrante, vivo en Costa Rica hace 17 años y tenemos este restaurante, es un restaurante que tengo con mi esposo hace 9 años, lo compramos, ya el restaurante existía, pero nosotros lo compramos y seguimos con el funcionamiento del restaurante y hemos como trabajado mucho por cambiar el concepto, la imagen, la marca, hemos trabajado mucho en esto durante estos 9 años, ¿verdad? Es un restaurante que está en un centro comercial, como en un food court, entonces está el centro comercial y las personas, pues hay varias opciones, ¿verdad? Y estamos como en un baño María, ¿verdad? Entonces la gente llega y pide su comida dependiendo de lo que haya en ese momento. Genial. Eh, Estamos hace 9 años, funcionamos, nos ha ido muy bien con todos los retos que tenemos los emprendedores, que son muchísimos, pero no hemos desfallecido. Seguimos con el restaurante y bueno, yo me encargo como de toda la parte creativa, la parte de servicio, de que todo funcione bonito, de los detalles, y mi esposo está más encargado de la parte administrativa, de la parte financiera, entonces somos como un complemento bien bonito. Qué buen equipo. Sí, 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 qué Sí, buen equipo sí. hacen. O sea que hace 9 años lo compraron o hace 9 años funcionaba y en medio de esos 9 años ustedes lo compraron. No, él funcionaba, no sé, creo que tenía unos 2 años, alguien lo Ya. tenía y nosotros lo compramos. Y a partir de ahí ya llevamos 9 años Wow. con el restaurante. Ujú. Oye, muy, muy chévere y ese riesgo que no cualquiera lo toma, ¿no? Porque las personas a veces sospechan de un restaurante que está en venta, ¿no? Es como, ¿por qué lo están vendiendo? ¿Será que no es bueno? ¿Será que...? Y tomar ese riesgo y sacarlo adelante, fantástico, ¿verdad? Que los Sí, felicito. sí, sí, no todo fue Maravilloso. tan bueno al principio porque de hecho teníamos Claro. otro restaurante en el piso, el food court tiene 2 pisos, teníamos otro restaurante en el tercer piso. Y en el camino tuvimos que cerrar ese restaurante y nos quedamos con este nuevo. Ya, Cuando ok. lo compramos no era como no estaba como en las mejores condiciones, ni era tan óptimo y lo hemos trabajado bastante. Sí, sí. Bueno, fantástico, me parece una historia muy, muy bella. Nunca me ha tocado escuchar así como revivir el restaurante después de comprarlo. Me parece muy chévere. Y un reto muy, 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 muy bacano, pues al final. Cuéntanos Sí. un poco, Caro, qué es lo que ocurre que ustedes dicen, bueno, llegamos a este punto, creemos que necesitamos esta ayuda. ¿Cuál era ese desafío que se presentó en su momento cuando ustedes nos contactaron?
Ok, nosotros cuando los contactamos ya teníamos como un camino trabajando en redes, estábamos como empezando en la parte de redes sociales y trabajaba con una agencia con la parte de pauta, ¿verdad? El restaurante empezó a funcionar bien y yo empecé a tener la necesidad y empecé a pensar que podíamos escalar un poco más y que esa inversión que estábamos haciendo en pauta se podía potenciar de otra manera, tener más alcance, más interacción. Yo sabía que se podía abarcar de otra manera. Por algún motivo me aparecieron ustedes, ¿verdad? Me aparecía la publicidad por todas partes. Me acuerdo que me salía mucho una de Eli cuando ella hablaba de un restaurante que había cerrado. Sí, sí. Y yo lo miraba y bueno, y volvía y me salía, volvía y me salía. Entonces, como que la espinita se me despertó la curiosidad y dije, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Porque realmente la necesidad era esa, que yo sabía que podía dar más, sabía que la pauta podía tener más alcance, se podía manejar de otra manera y que de pronto lo que estaba haciendo había funcionado un poco, ¿verdad? Cuando estaba empezando, pero yo sentía que era el momento de escalar. Claro. Claro que Ujú. al final es justamente el dolor que nosotros atacamos de nuestro cliente ideal, que es que quiere más, o sea, sabe que el potencial se está desperdiciando y a veces los emprendedores no nos damos cuenta de que también lo que no sabemos nos hace perder dinero o lo que no estamos haciendo. O sea, es un Exacto. potencial perdido. Perder no es solo lo que tú ves que pierdes, sino lo que no estás haciendo también es pérdida muchas veces. Entonces, ¿cuánto tiempo, me causa curiosidad, cuánto tiempo pasó entre que viste la primera pauta y que agendaste tu llamada? ¿Qué pudo haber pasado? Yo calculo que por ahí un mes, mes y medio. Wow. Nunca he hecho esa pregunta, pero Y me parece interesante saber más o menos sí, cuánto tuvimos que salirte. sí, Súper. pudo haber sido aproximadamente un mes y justo aparecieron como en el momento en el cual yo estaba sintiendo esa necesidad, ¿verdad? De que Claro, yo decía, tenemos que cambiar, podemos hacer algo mejor, algo tiene que haber para mejorar y no sé si me leyó en el pensamiento, pero por ahí empezaron a claro. aparecer, me empezó a aparecer pauta de ustedes y dije, bueno, voy a agendar a ver qué es la cosa. ¿Y entrabas a la página pero te salías o ni siquiera entrabas? No, veía como la Ya, pauta y seguía, ¿verdad? A los días volvía y ok, me salía, la veía y seguía, hasta que un día dije, bueno, voy a entrar. Y ahí fue ok, cuando ya dije, después de que entré y vi todo el contenido que tenía, lo que estaban ofreciendo, fue que inmediatamente agendé la cita. Digamos, no, súper. no, yo entré, vi todo el contenido de lo que ofrecían y agendé la cita inmediatamente. O sea, ahí tomé Claro, acción. claro, y en ese sentido, ¿por qué eliges unirte? Es decir, ya pasas a la llamada, ves todo el panorama de cómo es el servicio. ¿Qué te hace inclinarte por elegirnos a nosotros? Porque no sé, de pronto a veces ocurre que de pronto tenías otras opciones o incluso ya estabas teniendo un servicio de pauta. ¿Qué te hace inclinarte por decir, listo, vamos a entrar? Ok, porque me estaban ofreciendo cosas que no tenía, que de pronto no sabía que podía tener porque estaban manejándose en la misma industria gastronómica. Entonces eso me hizo pensar que tenía ya mucho camino recorrido y que eso era una gran ventaja, ¿verdad? Porque no era una agencia que estaba manejando diferentes tipos de negocios, sino que era una agencia especializada en gastronomía. Entonces por ese lado, ese fue como el gancho, ¿verdad? Que yo dije, bueno, son expertos en la parte gastronómica, saben las necesidades que un restaurante y un emprendedor que está dedicado a esto tiene, saben las necesidades, los problemas, los desafíos y es mucho más fácil empatizar, yo creo que a la hora de trabajar cuando uno conoce eh, con quién está trabajando, ¿verdad? Entonces creo que esa parte fue fundamental y además porque me ofrecían cosas que de pronto no tenía en el momento que me facilitaban la vida, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de tener las respuestas automáticas. Eso para mí fue un plus porque dije, bueno, me voy a quitar esto de encima que me robaba tiempo, que yo tenía a veces, los clientes quieren que uno les responda ya y eso es lo que debe ser, ¿verdad? No me pueden contactar por WhatsApp o por Instagram y no les puedo responder al otro día, los 2 días, tiene que ser en el momento. Entonces me pasaba, por ejemplo, Julián, que yo siempre era la que respondía. Y no sé, me escribían un domingo, por ejemplo, y yo estaba con mi familia y entonces era esa angustia de verdad de decir, bueno, le respondo, un momento que tengo que responder y entonces cuando ustedes me ofrecieron esa parte de las respuestas,
fue como un alivio. Claro, claro. Porque además que con el trabajo que hemos hecho, pues la interacción ha sido muchísimo, se ha aumentado mucho la interacción y no me imagino yo respondiéndole a todo el mundo. Es un poquito Total. complejo. Entonces por ese lado, esa fue otra de las cosas que me llamó mucho la atención, también que además me ofrecían capacitaciones, información adicional para nutrir de pronto el conocimiento que ya venía teniendo en cuanto al manejo de las redes sociales, el manejo del contenido, las tendencias, que está en tendencia actualmente, cómo hacer las cosas, cómo contactar, por ejemplo, o cómo negociar con un microinfluenciador. Estas son cosas que es información valiosa, ¿verdad? Que parece que está como muy ahí a la mano, pero realmente esa información es información valiosa. Genial. Mira que en los últimos casos de éxito que he grabado, justamente se repite ese patrón de lo que me acabas de decir, de que fueron juiciosos viendo las capacitaciones. Que además yo Sí, siempre lo digo en las capacitaciones, mira, yo voy a ir al grano, o sea, yo no, que no me voy a decirte, tengo 60 horas de contenido, al grano lo que necesitas saber, pero se repite ese patrón porque entiendo que ahí hay mucho, mucho valor y como que nosotros tenemos un enfoque sistémico, es decir, vemos que el restaurante es un sistema, que si todas las partecitas funcionan bien, sí o sí vamos a sí. crecer y eso es lo que intentamos transmitir en esa formación, que se vayan entendiendo esas partes en ese sistema. Entonces, súper bien por ese lado y me gusta que haya sido tan juiciosa de ver esas capacitaciones porque son fundamentales. Sí, sí, de hecho Cuéntame, sí, el equipo, yo me reuní con el equipo, con todas, eh, inclusive hasta con la cocinera, que de pronto no está ahí en el servicio, pero que sí quería que entendiera la nueva dinámica que íbamos a tener de trabajo y que era tan importante que ella entendiera porque, bueno, vamos a tener un servicio bonito, pero también la comida debe ser bonita, ¿verdad? Finalmente es por eso que la gente va para comer, que la experiencia sea como un todo, que podamos atender de forma muy agradable, aparte porque, Julián, son 3 minutos, digamos, no es un restaurante donde la gente reserva, se sienta, no, la gente llega a comer y adiós, o sea, no es, es un contacto de 3 minutos. La gente llega, se sirve, elige, paga y adiós. En esos 3 minutos, 2 minutos, tiene que sentirse bien. Es un reto también. claro, tienes una oportunidad de oro ahí súper rápida para ganarte la confianza y para que te empiecen a ver, o por lo menos yo como usuario, lo que pienso a veces cuando salgo con Eli a comer es a dónde puedo ir a la fija porque hoy no quiero probar algo nuevo, hoy quiero ir Exacto. a comer rico. Entonces yo ya tengo mis 4 restaurantes de confianza que se ganaron ese puesto y esa es la idea, volverse ese restaurante de confianza que la gente dice, ay no, yo voy allá y allá ya sé que me va a ir bien. Sí, Entonces, exacto. súper, súper chévere eso. Bueno, Caro, hablemos un poco de los resultados. ¿Qué resultados tuviste? ¿Cómo te fue en esa implementación? Ok, yo puedo hablar desde una parte cualitativa y también cuantitativa, ¿verdad? Si hablamos cualitativamente, uno puede decir, bueno, hemos visto una interacción muchísimo más grande en redes sociales, por medio de WhatsApp, que si no estuviera la automatización yo me volvería loca porque a veces aunque preguntan horario, eso también me tomaba tiempo, ¿verdad? Entonces, hemos visto una gran interacción, muchísimo, ha crecido muchísimo la interacción. También la gente cuando llega, pues menciona los vi, los vi, los vi, vine porque los vi. Entonces uno dice, bueno, y no todo el mundo lo dice. Muchas personas pueden manifestarlo, pero no todas lo van a decir, ¿verdad? Claro, Pero sabemos que nos están viendo porque la gente lo manifiesta. Entonces, por ese lado, eh, creo que, bueno, la interacción, como te decía también, la gente comenta, la gente comparte, y eso es bonito, porque entonces uno dice, bueno, entonces si estamos teniendo visualización, si la gente nos está viendo, y además, pues, Julián, es inevitable ver que se nos hace fila bastante. Siempre nosotros hemos apostado por dar un buen producto y un buen servicio, pero sí hemos notado que ha habido un incremento. De hecho, hemos tenido fines de semana donde hemos vendido lo que se vende por lo general en promedio en época alta, como en diciembre. wow, Entonces yo le dije a súper. mi esposo, mira, estamos vendiendo el fin de semana lo que por lo general vendemos en la época fuerte, ¿qué va a pasar en diciembre?
tenemos que reforzar personal y tener un plan de acción porque ya estamos viendo, por decir, entre semana la gente, y tenemos o sea, hay un incremento porque alrededor del centro comercial hay muchas oficinas del gobierno, hay bancos y la gente va a almorzar, ¿verdad? Vienen personas externas, pero por lo general es como las personas que están alrededor del centro comercial. Pero al fin de semana viene la gente que quiere ir, que decide ir, familias y grupos de personas que deciden y toman la decisión de ir al mall, ¿verdad? Y nos buscan y se nos hace fila. Y nos mencionan, los vi, vine por la publicidad, vine porque los vi, vine a probar, vine a ver qué tal. Entonces, por ese lado, digamos que sí lo hemos notado, hemos cualitativamente darnos cuenta. Ahora, si vamos a la parte cuantitativa, ¿verdad? Que es lo que habla, los números hablan, los papelitos hablan, los datos hablan. Hemos tenido un incremento, tenemos 4 meses, empezamos en mayo. Cuando estábamos en mayo empezamos, teníamos 5,000 seguidores, que estos seguidores los obtuve, Julián, como en un año y medio. Entonces, trabajando muchísimo y tratando de que esto, ¿verdad? Fuera como más óptimo. Y llevamos 4 meses y en esos 4 meses conseguimos esos mismos 5,000 seguidores que yo llevaba año y medio, un poco más trabajando. Estábamos en 10,000. Sí, estamos cerca de los 10,000 seguidores. Empezamos en mayo, estamos terminando agosto, entonces llevamos como aproximadamente 4 meses y obtuve se me duplicaron los seguidores, los cuales me costó más de un año, casi 2 conseguir. Creo que hasta más. Sí, claro. Entonces, no, buenísimo. Sí, Excelente. entonces por ese lado está bonito porque la gente que nos está siguiendo, porque las personas que ven la pauta y que deciden seguirnos. Eso significa que estamos llegándole al público que nos interesa y que está siendo súper asertivo. Claro, tal cual. También en Google cuando iniciamos, teníamos 4.1 de calificación. Ahora tenemos 4.7. Oh, brutal. Uh-huh. Que de pronto si la persona que está viendo esto está confundida, también nosotros dentro de la estrategia le apuntamos a subir ese puntaje con una parte de la estrategia. Y eso es muy interesante, Caro, porque nosotros hemos visto que la persona se inclina a ir a un sitio a partir del 4.4. Ya por debajo de eso la persona lo alcanza incluso puede ya estar teniendo la decisión y solo está buscando en Google Maps cómo llegar. Y se puede arrepentir si ve un puntaje muy bajo. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado. Yo también soy de las que me meto a Google y busco y si es un restaurante muy sonado, pero veo que tiene una calificación medio bajita, uno dice, bueno, no sé, aquí algo Claro. no coincide. Entonces sí genera cierta duda y el tener esta calificación pues da como un poco más de credibilidad y es muy positivo. Totalmente. Perfecto, Caro, no, felicidades, o sea, me encanta. ¿Alguna otra métrica o ya Sí, en esa parte? sí, hemos calculado que aproximadamente la venta ha subido un 10%. Brutal. Sí. Genial. Y además, que lo acabo de mencionar, que es algo que no lo dije cuando me lo preguntó, el por qué también los elegí, y es por la medición, porque tenemos una base de datos y tenemos unas encuestas donde medimos el servicio y esto ha sido maravilloso porque podemos darnos cuenta también en que estamos fallando. Las personas tienen la posibilidad de calificarnos y describir también en qué podemos mejorar. ¿Han Porque logrado no hacer todo el mejoras mundo a nos lo partir dice. de eso? Sí, claro, por supuesto. Y son cosas que sencillas a veces, que no sé, algún tema con los cubiertos, por ejemplo. Nosotros no podemos dar cubiertos de metal porque es un food court y no podemos estar persiguiendo a todo el mundo, es muy grande. Sí. Entonces nuestra dinámica no da para tener cubiertos de metal, pero teníamos unos cubiertos aparentemente muy frágiles. Y entonces vimos que una de las recomendaciones era esa, ¿verdad? Que ojalá se fijen en los cubiertos. Yo ni me había percatado, porque la gente no siempre lo dice. La gente simplemente compra y si están los cubiertos como que no, y la gente no necesariamente nos lo va a decir. Pero seguramente acá tienen como la oportunidad de desahogarse y lo ponen. Entonces lo revisamos y ya cambiamos, por ejemplo, el proveedor de los cubiertos. Excelente.
Sí, 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 y Ajá, tú haces la típica que hace cualquier restaurante, bueno, de pronto en el caso de ustedes no por la dinámica del modelo de negocio, pero la mayoría es la típica de todo, está todo bien y uno siempre dice que sí. Tú en la presión del momento siempre dices, sí, sí, todo bien, todo rico, muchas gracias. Y hay restaurantes que dicen como, pero es que a mí la gente me dice que todo está bien. Y a ajá. veces hay estos pequeños detalles que son ocultos y de pronto alguien en su momento dijo yo no vuelvo por los cubiertos y otra persona sí se tomó el trabajo de escribirlo y mira que ya se presenta esa mejora y eso sí o sí hace que todo empiece a funcionar mejor. Exacto. Eso ha sido muy positivo. No lo teníamos antes. No, no medíamos, no sabíamos la gente qué pensaba. Y nos hemos dado cuenta que, bueno, a partir de eso sabemos que el 37%, casi 38% de las personas que nos visitan han sido porque han visto la publicidad. Otros son porque nos reconocen, porque se acercan, porque ya nos conocían, porque alguien les recomendó, pero el 37% de las personas es porque han visto la publicidad. Genial. Bueno, no, Ujú. Caro, me parece genial. Creo que son resultados que hablan por sí solos y que les permiten a ustedes sobre todo tranquilidad, algo que pasaba mucho cuando nosotros estábamos por fundar la agencia y lo que hacíamos era hablar con muchos dueños para entender la necesidad. Ellos decían, es que yo no, o sea, yo pago eso y yo no sé si eso trae gente, no tengo ni idea. Yo no tengo ni Ujú. idea si eso trae, si no trae, pero como dicen que toca hacerlo. Exacto. Y ahí hay un punto muy positivo, es que tú estás tranquila, tú ves las estadísticas, tú ves los números y dices, pues sí, pues se cruza, o sea, incremento esto, acá dice que viene 38% de las personas, o sea, tiene sentido y estás tranquila pagando el servicio e invirtiendo en publicidad, incluso poco a poco inviertes más, o sea, todo encaja, todo se enruta. Entonces, buenísimo. Y eso me da paso a la siguiente pregunta que es, ¿dónde crees que estaría el restaurante y pues ustedes como dueños en este momento si de pronto en ese momento no se hubieran unido al servicio? ¿Qué crees que estaría pasando en este momento? Bueno, yo creo que no estaríamos viendo los avances que estamos viendo ahora, no tendríamos una estrategia como tan clara, un camino un poquito perdido y además desperdiciando dinero en pauta. Yo creo que esas son las cosas más importantes porque digamos que no es tan fácil decir, bueno, voy a tomar esta parte para invertirla en pauta, ¿verdad? Y el saber que ese dinero no se está usando de forma correcta, se está desperdiciando, no se está llegando al público, eso es triste, eso duele, porque finalmente es trabajo. Entonces, creo que de pronto estaremos por ese camino, estaríamos un poco perdidos, de pronto trabajando como a lo que resulte sin una meta clara, sin una dirección, sin unas métricas, sin saber realmente si estábamos haciendo bien las cosas, que era lo que nos estaba pasando. Entonces, y la estrategia pues era al que le llegue la pauta, ¿verdad? Claro, total, no había sí, no había estrategia, básicamente. Exacto. Ujú. Buenísimo. Y finalmente, cuéntanos, Caro, ¿qué le dirías a alguien que está dudando? Es decir, alguien que está eh, por ahí, que a veces ve la pauta y entra por acá, ve los testimonios o está dudando si entrar. También ayer alguien con quien me reuní, que nos vio mucho por pauta, me decía, es que a uno le prometen esas cosas y uno ya no sabe si es humo o si es verdad, porque que las garantías, ¿qué le dirías a una persona que está como en esa etapa de exploración? Yo he aprendido muchísimo, Julián, en este camino a delegar, porque uno como emprendedor siente esa necesidad de hacerlo todo. Y hay un momento en que uno lo puede hacer todo, pero no, no debe, no procede. Es supremamente abrumante querer que todo esté bajo el control propio y a veces es humanamente imposible. Entonces yo he aprendido a delegar y en el camino encontrar a quién delegarle. Es un aprendizaje. Entonces yo sé que muchos emprendedores hacemos esto, nos encargamos todos de hacer la pauta, de hacer el contenido, de hacer la estrategia, de responder como hacía yo. Y llega un momento en que uno ya no da más. Y yo creo que es importante tomar la decisión de delegar, de buscar una persona, una agencia como ustedes, para que se encargue de la pauta. Le damos lo que nos piden, ¿verdad? El contenido que tenemos que dar, pero es eso. Y de hecho, hasta yo contraté a unas personas para que me ayudaran con el contenido, porque yo hacía el contenido, yo hacía los videos, yo editaba.
Ahora los hago también, pero no todos. Entonces tengo unas personas que me están ayudando con esto, porque uno se puede volver loco y aparte uno tiene Sí, vida, tiene familia, es un montón de cosas. Entonces yo los invito también para que den ese paso de delegar, de quitarse un peso más como emprendedores y poder darles a ustedes esa confianza porque ustedes le dan a uno el camino, ¿verdad? Son estrategias claras, ordenadas y que nos dan la posibilidad de poder tener libertad para ocupar nuestro tiempo en otros asuntos como emprendedores. total. Caro, creo que lo dijiste todo. Te agradezco infinitamente por este espacio. Muchas gracias por brindárnoslo. Estás en la industria donde es más difícil sostenerse más de 5 años. Eres parte de esa estadística pequeñita que se logra sostener más de 5 años y en eso te felicito a ti y a tu esposo y les deseo pues obviamente muchos éxitos y poder seguir trabajando con ustedes mucho tiempo más. Y nada, muchísimas gracias de verdad por este espacio. No, Julián, a ustedes de verdad por tenernos presente y por estar trabajando tan bonito. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, que estés muy bien.